Bueno, ahora sí, buenas tardes, compañeros y compañeras, muchas gracias por acompañarnos hoy, con varios temporales que nos están acompañando estos días también, y en el medio de todo esto tenemos la alegría, el gusto de estar presentando el libro de Miguel, Vivir sin pasado, un libro que, bueno, tendrán la posibilidad de leerlo. Es un libro muy conmovedor, con relatos que de alguna manera reflejan aspectos necesarios, no solo para la memoria, sino también para pensar el presente y para seguir construyendo un futuro mejor que sea posible. Yo estoy acá como parte del proyecto Sitios de Memoria Uruguay, que además de ser una página web, sitiosdememoria.uy, de alguna manera hemos emprendido el camino de forma militante de editar libros de compañeros y compañeras que eligen esto de poder escribir para transmitirnos distintos pensamientos, distintas ideas, distintas historias. Con Miguel ya hace unos años editamos, de hecho arrancamos esta quijotada editorial militante editando el libro que escribió Miguel hace unos años, Carlos Chazale, Un maestro como está en la teja. Es un libro que salió solo en su versión digital. Después de algunos años y de otros libros que hemos podido editar, tenemos la alegría de poder colaborar con Miguel en que salga este libro, tanto en un formato digital de libre acceso en la web, pero también en esta posibilidad de tenerlo en papel como objeto y leerlo. Así que bueno, hoy agradecerles la presencia y tenemos el gusto además de presentar el libro no en cualquier lugar, en FENAPES, en el medio de otros temporales de la educación que capaz los compañeros también nos pueden comentar. Y bueno, la idea es compartir un poco de las palabras y después recibir los comentarios y las preguntas de ustedes. Muchas gracias por estar. Mariana Rizzo y Rodrigo Barbano. Va a hablar ahora la compañera profesora de historia también del IABA, todo un símbolo de la lucha y la resistencia a la reforma maldita esta, Irene Taño, que además es de mis pavos. Muchas gracias. Sí, lo primero es que, igual que Miguel, yo soy de Soriano, soy de José Enrique Rodó. Pero en realidad con Miguel nos conocimos en el año 95 en Palmitas, en el Liceo de Palmitas, ahí nos conocimos, y como Taya también conocía a la mamá de sus hijos. Yo era mi primer año trabajando y al poquito tiempo nos conocimos con él, o sea, nos conocimos los tres en Palmar. Después digo, hay un círculo muy íntimo acá, pero sí es verdad que es todo un símbolo estar acá. Un agradecimiento a Miguel por haberme invitado, y aparte porque cuando Miguel me invitó me dijo que me invitaba a mí, pero representando a la lucha de IABA que hemos tenido este año, que ha sido durísima y sigue, y aparte porque estamos en FENAPES, en ADEX, presentándolo, y porque cuando yo empecé mi primer año la militancia se la debo a Miguel y se la debo a Motaya, porque fueron ellos los que me cobijaron ese primer año y me enseñaron en Palmitas y en Rodó, porque tuvimos muchísimos años, más de una década trabajando juntos allá. Después yo terminé para acá. Pero bueno, este libro que da un paso más, o a mí me parece que avanza un poquito más en relación a los libros anteriores de Miguel, por lo menos a tres. Me pongo los lentes porque uno se editó en el 2013, otro en el 2014 y otro en el 2020, ¿no? Faltan 4, que es en el 2013, El fantasma de la resistencia y Carlos Chazale, que era el que hablaba la compañera. Pero ¿por qué traigo un poquito a colación estos 3 libros? Porque los 3 tienen que ver con esta recuperación de las memorias, los 3 tienen que ver con esto de tratar de armar una memoria y están hechos en esa misma clave, en la clave de esa obsesión de Miguel, no sé si obsesión, pero en el buen sentido del archivo y de buscar y de rebuscar en el testimonio y en traer testimonios. También recuperaba otras cosas que Miguel decía, ¿no? El paso de la biología o algo así, ¿no? O sea, naturalmente nos vamos muriendo, pero él decía también nos vamos olvidando, entonces es importante recoger. Y yo creo que avanza un poquito más
o da un paso más, no es que avance, sino que da un paso más Vivir sin pasado, y después quiero hablar un poquito también del título, porque a mí como lectora yo lo leí ahora, a este libro, y lo leí desde la historia, porque soy profesora de historia, no de literatura como es él, entonces lo leí un poquito en esa clave, y soy lectora de literatura. Entonces, por lo menos quería compartir, después el autor verá si va por ahí o no, 3 cosas que a mí me interesaban de este libro, me parece de una riqueza importante para los tiempos que corren y sobre todo para el momento que nosotros estamos en un momento de lucha y seguimos en ese momento de lucha y de resistencia, que también tiene que ver este libro mucho con la resistencia, como otros que ha escrito Miguel. Y la resistencia que puede ser entendida de muchas maneras, pero que en este año por lo menos lo hemos reivindicado nosotros también como una medida de lucha. Y cuando digo estas 3 cosas que a mí me interesaban, tiene que ver primero con el tema de la memoria y de la historia, otra cosa que tiene que ver justamente con el título, esto de vivir sin pasado, entre comillas, que también se relaciona con la memoria y con la historia, y después tiene que ver con la temática que yo a Miguel le comentaba, una de las cosas en esto de los números redondos, que Miguel también habla de los números redondos, hace 10 años hablaba de los números redondos y de la importancia, y ahora también lo hace, esto de los 50 años del golpe, ¿no? ¿Y qué ha sucedido en nuestro país con esto, ¿no? Porque ha sucedido mucho de repente entre nosotros, pero no ha sucedido nada a nivel de Estado, ¿no? A nivel de gobierno, en realidad no ha sucedido nada. Entonces, empezando con lo primero, con esto de la memoria y de la historia, y por dónde va, y porque un poco vengo del palo de la historia, ¿no? Que tanto la memoria como la historia tienen el mismo objeto, que es el pasado. Pero bueno, nosotros siempre, sobre todo cuando trabajamos con los chiquilines en el salón, ¿no? Tratando de demostrar, bueno, qué es la memoria y qué es la historia, y que no es lo mismo, que trabajan con ese objeto del pasado, pero traemos a uno de los historiadores, que es Pierre Nora, y él habla de que la memoria es vida encarnada en grupos, que la memoria es cambiante, que la memoria es pendular entre el recuerdo y la amnesia, que es desatenta o más bien inconsciente de las deformaciones y manipulaciones, que la memoria siempre es aprovechable, es actualizable, es particular, es mágica por su efectividad y es sagrada. Y este libro creo que tiene que ver con la memoria, pero nos sirve para la historia también. O sea, la memoria como esa forma también de vivir el pasado en el presente, ¿no? Porque toda memoria habla más que nada del presente de quien está recordando ese pasado también. La historia, que es como una ciencia social, en realidad, bueno, saca todo eso de lo sagrado, ¿no? Es reconstruir, justamente la historia tiene que ver con eso, con desencantar, dice el historiador también, desencantar la memoria, ¿no? El desencanto laico de la memoria. Destruir el pasado tal cual es vivido y rememorado, y es una traza consciente de la distancia entre el hoy y ayer. Entonces, esa diferencia entre la memoria y la historia a mí me interesaba porque ahí hay, en esto también que me decía Miguel, esto es autoficción. Yo, como no soy de literatura, tampoco quería saber lo que era autoficción. Entonces yo decía, yo lo puedo leer como historia o lo puedo leer como ficción, y reivindico la ficción, y juega un poco con eso, y yo lo puedo utilizar como una reconstrucción de memoria, como esas memorias para armar. Entonces, por un lado me interesaba el juego por otro lado, creo que el título de Vivir sin pasado, ¿no? que bueno, ustedes lo leerán, los invito, lo van a leer, porque la prosa de Miguel te atrapa y te va llevando, las oraciones que van armando esas memorias, y son 11 relatos aparte, pero que se entrecruzan. Y bueno, y ese título sugerente que, bueno, es posible vivir sin pasado, por lo menos, ¿no? La pregunta de la lectora con la pregunta de la profesora de historia, justamente que iba por ahí. Y bueno, y es algo que empieza con el epígrafe de Citarrosa, que es una canción, un candombe, ¿no? Que juega con eso, y que juega también con el último dibujito, en el 11, ¿no? Que miraba ahí con la muerte del ángel, que tiene como una observación, ¿no? Entonces, bueno, esa posibilidad de vivir sin pasado, que es la imposibilidad y es a veces el deseo, por lo menos era lo que te queda en algunas lecturas de esas memorias que vas recuperando, tal vez el deseo inconsciente de muchos de poder existir sin ese pasado. Y después, por último, un tercer punto, que era lo que más hablaba con Miguel, que
es bueno, como desde la historia, ¿no? Miguel muchas veces habla de lo que por algún lado hacen los académicos o los historiadores y lo que les falta por hacer también, y yo le traía también esto, como en estos 50 años los historiadores han planteado cómo falta hacer la historia de la tortura, en sintonía con esto de que se ha trabajado la dictadura en diferentes aspectos, y un historiador, Aldo Marchesi, habla, falta trabajar desde la historia de la sensibilidad, pero la historia de la dictadura, que no es solo de la víctima, del victimario, del que está, es también cómo nos atraviesa a todos, porque tiene sus consecuencias para los que sufrieron eso y para todos los que están. Entonces, entre los pendientes que hay de esa historia, creo que este libro, en determinada línea, también nos ayuda a pensar, y sobre todo a los historiadores, esa línea que está faltando y que es necesario empezar a trabajarla también desde la historia, no solo de las memorias, sino desde la historiografía. Entonces, por ahí abogaba. Y bueno, para no aburrir más, pero había elegido algunos fragmentos, porque como les dije, bueno, son 11 relatos que se entrelazan. Algunos están escritos en primera persona, hay otros que no, que hay un narrador por ahí. Algunos escritos en primera persona es un personaje que está por ahí, de esas memorias desangeladas, ¿no? Porque hay un prólogo, de Gustavo Espinosa, ¿sí? Que es un poeta, compañero nuestro también, de la SATD, todo pero él habla de esas memorias desangeladas, utiliza esa expresión, y bueno, y esas memorias desangeladas, tal vez, si podemos decir, tal vez tienen que ver con esto de ese deseo, esa necesidad de dejar ese pasado, de vivir, o de poder vivir, si es posible. En esas memorias que se atraviesan, se entrecruzan, más allá de los 11 relatos, se habla de la adolescencia, que también lo hablaba con Miguel, ¿no? Se habla sin nombrarla, porque aparece por ahí también el Bruja, la bruja, otra memoria, y habla de la juventud, porque con 17 años sos un adolescente, no sos una juventud, pero no se habla de la adolescencia y la dictadura, que tal vez es otra de las cosas que también tenemos que empezar a ver. ¿Por qué? Porque pensaba, ¿no? 17 años es la edad que tiene mi hijo menor, y aparece una madre también por ahí que justamente va a exigir que la dejen ver a ese hijo de 17 años. Entonces, bueno, aparecen las historias desangeladas, y aparecen unas historias que creo que, si es que se creen los ángeles, son angeladas. No sé qué es lo opuesto a desangelado, pero digamos que son otras, justamente historias que están por ahí. Y yo decía que más allá de esto que me decía Miguel, que era una autoficción, que no sé bien lo que es, pero yo decía que reivindicaba la lectura de una ficción, o sea, de cómo yo había leído esto, y en principio lo puedo leer como una ficción, porque ¿qué es lo que nos permite también la ficción? Nos permite ponernos en un lugar que no somos nosotros, ¿no? Una lectura de la ficción viene por ahí, creo que un poquito va, y creo que también es necesario, o por lo menos a mí me pasó, poder ponerme en un lugar otro, que no soy yo, para poder leer este libro, que es un libro, supongo que para muchos tal vez de ustedes va a ser mucho más duro de lo que fue para mí leerlo, o lo van a leer en una clave diferente, quienes fueron parte de esto, a quienes lo estamos viendo desde otro lugar. Y el primer relato, que es el alférez, que empieza en una primera persona. Este libro no tiene el alférez, quiero leerles un pedacito, pero lo van a leer ustedes. Cómo empieza, justamente, porque a mí justo me dieron un libro que estaba mal, no sé si le hicieron adrede o no, pero por eso es que tengo que estar cambiando, justo, pero eso lo sé. Aquel que está allá, me veo, sí, es un compañero allá que está hoy no sé qué. No. Y entonces el alférez, que empieza en primera persona, que dice, y así empieza el libro, ¿no? Cuando dice: cuando terminé la escuela militar creí que el mundo era mío, pero el primer destino que tocó fue un cuartel del interior, bien lejos de la casa familiar, a la que volvía cada fin de semana mientras estudiaba. Ya no pude saciar mi hambre de las cosas ricas que hacían mis tías y abuelas. Eché de menos lo mismo de la vieja, que para mal remate murió al segundo año de estar allá. Y esto sigue, pero empieza con un alférez en primera persona este libro.
Pero en ese mismo relato pasamos al otro tema, que era un poco esto de lo que nos debemos como desde la historia y cómo relatar o cómo hacer la historia justamente de la tortura. Y aparece, a ver, porque ahora también es macho, ¿no? Aparece el tema justamente del miedo, imposible recordar, dice por acá, todo lo que pasaron, pero hubo uno, la bruja le decían, al que mi capitán Herrera, recién ascendido, le dio el tratamiento A. De entrada, magneto, tacho, ablandamiento, una sesión tras otra. Y sigue, porque la bruja, seguirá apareciendo. Y empieza justamente cuando aparecen las incomunicaciones, y después aparece el relato, la memoria que nos lleva a la bruja. Y ahí sí, voy a tomar con esto otro libro que tengo acá. Que es un relato que se llama Mario, la bruja, el tape. Y dice, en el camino había perdido desde su nombre y apellido hasta la ciudad donde nació y vivió sus 17 años. Había dejado todos sus afectos, padres, hermanas, novia y hasta el apodo con el que se había encariñado. Y hablando de esta historia, después sigue hasta con una parte de humor, digamos, porque aparece también en cómo nos relata Miguel todo esto que es un poco del horror que pasaron estos años, pero él logra también que aparezca algo de humor en ese mundo que tuvo la dictadura, que tiene que ver con los expedientes y que tiene que ver con la justicia militar, y un humor un poco negro, pero que está relatado de todas maneras así. Y dice en ese mismo relato, en la página 126, cuando la bruja decía no tengo nada para declarar, y lo llevan ante un juez, y entonces dice, el juez en persona, solo, y con una radio emitiendo música clásica, lo hizo tomar asiento, y le dijo estas sabias palabras que encerraban, según él, una notable contradicción. O usted es un ignorante, y no lo es porque aquí aparece que terminó el liceo, o es un gran dirigente del marxismo internacional. Y ese detalle de humor, entre tanto, justamente termina en esta memoria recuperada o en este relato con el tema de una madre, cuando él decía, bueno, esta adolescente de 17 años y la madre que aparece y dice, antes de que se cumplieran los 2 meses, apareció como por arte de magia su madre. Se había atravesado medio país. Reconocieron que efectivamente lo tenían detenido en ese lugar, pero incomunicado, por lo cual no lo podía ver. La madre comenzó a decirles que no se iría hasta verlo vivo. Incluso se desvaneció y cayó al piso. Accedieron a que lo viera de lejos y la señora insistió en que lo quería tocar, hablar con él. Aflojaron y pudieron acercarse, aunque brevemente. Le dejó ropa limpia y cada cual volvió a su camino. Y el resto sigue, no termina ahí, la memoria sigue. Y la bruja aparece después, justamente en otro. Pero sí queda claro entre todas estas memorias y esta etapa terrible y desastrosa, por lo menos a mí me gustaba recuperar la necesidad de volver a repensar y a revisar la palabra tal vez de heroicidad, la palabra de la resistencia, el lugar que cada uno ocupó, y de nuevo retomo esto de por qué yo lo leí como ficción, porque eso me permite ubicarme en esos lugares en los que yo no estoy. Y porque también esto de pensar la resistencia de otra manera, por lo menos a nosotros, a los que estamos acá hoy,
nos permiten también pensar el lugar desde donde estamos luchando y trabajando nosotros y nosotras, especialmente porque somos muchas mujeres que estamos en una situación en el IABA, ahí resistiendo en esta cosa de, bueno, tenemos gente que marcó un camino o que luchó y nosotros no estamos en el mismo momento ni en la misma época, es otra. Pero hay cosas que tenemos que cuidar, o eso entendemos, y hay cosas que tenemos que seguir resistiendo, que tenemos que seguir peleando, y hay otras cosas que tenemos que releerlas. Creo que también por ahí, a mí me gusta esa otra palabra que tiene que ver también con apalabrar, pero apalabrar por poder ponerle como otra definición también a esas propias palabras. Así que los invito a leer, porque es un buen libro y saca lágrimas. A mí me sacó lágrimas en algunas partes, pero saca también alguna sonrisa, porque hay cosas que tan absurdas que vieron eso que pasa, ¿no? Que la realidad supera la ficción. Entonces, en esto de la autoficción hay cosas que son tan reales que son dramáticamente terribles. Pero bueno, muchas gracias, Miguel, por atreverte a dar este paso con estos relatos y estas memorias que has traído. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos que nos acompañan aquí en nuestro local, a quienes siguen la transmisión vía Instagram. En verdad, en primer lugar, darles la bienvenida a todas y a todos a nuestra casa, que es vuestra casa. Cuando Miguel nos planteó en un mensaje de texto la posibilidad de hacer la presentación de este libro aquí en FENAPE, dijimos, bueno, es recuperar la presencia de un hijo de esta casa. Y máximo cuando nos dice todavía que había otro, que había escrito una especie de prólogo o prefacio, como es el caso de Gustavo Espinosa. Y en verdad es para nosotros un verdadero orgullo que este trabajo, que además también debemos agradecer a Memorias.uy por lo que viene realizando en términos de reconstrucción de esa memoria, como decía Irene recién, hayan hecho este esfuerzo importante, que yo debo confesar que lo terminé de leer anoche a última hora y lo cerré y anoté en una hojita aparte de poder leerlo 3 o 4 veces. Porque lo primero que hay que rescatar desde la historia personal y colectiva es que mi generación, los que peinamos 50 años más o menos, tuvimos la posibilidad de tener hermosas y grandes tertulias de lo que son parte protagonista de estas historias que vienen de construcciones importantes, matrizadas en obreros estudiantes unidos en el ANTE, que vienen matrizadas en la fundación de la CNT, su militancia en la FEU, la resistencia a la dictadura fascista, la búsqueda de la reconstrucción de la salida democrática, la construcción de un conjunto de organizaciones que expresan el mejor entramado de nuestro campo popular. Y claro, nuestra generación tuvo espacios donde poder intercambiar con estas compañeras y estos compañeros. Miguel es uno. Hace poquitos días me encontraba en la sede del PCD con la compañera Antonia Yáñez, por ejemplo, por citar el nombre de una compañera que también continúa militando en esto de la reconstrucción de la memoria. Por lo tanto, para nosotros es como volver a tener una especie de diálogo con Miguel, con esa generación de compañeras y compañeros que fueron protagonistas, que además tuvimos la oportunidad con ellos intercambiar, y que como toda cuestión que se traduce en papel, que se traduce en obra, tiene una perspectiva de trascendencia, mucho más allá de lo que estamos hoy aquí. Por lo tanto, agradecer, reitero, a Miguel, a Memorias.uy por este esfuerzo que tiene. Yo no voy a hacer una crítica literaria, no tengo condiciones de hacerla, obviamente, pero sí quiero hacer algunas valoraciones de carácter político, en el sentido de
cómo podemos leer esto, ¿no? Yo pensaba hoy a la mañana, en medio de las cosas que teníamos cotidianas, decíamos, FENAP empezó hoy presentando, o siendo escenario de la presentación de esta obra, de un hijo de la casa, que habla de una generación de hombres y de mujeres que formaron parte de una rica historia, que son parte de la rica historia del campo popular uruguayo, en el marco de los 60 años de FENAP. FENAP es hoy, o sea, noviembre de este año, ya estamos en noviembre, miren lo que me pasa, dentro de muy poquitos días, el 23 de noviembre, cumple 60 años de fundación. Estamos a 50 años de la huelga general, respuesta organizada del campo popular al golpe de Estado fascista, ese golpe de Estado que aplicó el terrorismo de Estado como elemento clave, que genera incluso toda una discusión, porque muchas veces los historiadores hablan de golpe cívico-militar, en realidad que haya tenido componente cívico-militar no la define desde el punto de vista del objetivo político y ideológico que perseguía. Por lo tanto, si se tendrá valor a 40 años de aquel 1 de mayo del 83, del Río de Libertad, y esa puede ser una lectura posible, ¿no?, del devenir histórico. Pero también está la otra lectura, la que nos tiene que introducir en las profundidades que esos hechos que pueden estar registrados en el almanaque nos dicen. Y se me venía, porque el título es muy provocador, Vivir sin pasado, es un título muy provocador para hacer ciertos ejercicios. Y ahí se me venía a la memoria una afirmación de un historiador francés, de Marc Bloch. Yo me quedo con Marc Bloch, que decía, el historiador francés, importantísimo el desarrollo de la escuela de los anales, bueno, todas esas cuestiones que han indicado una evolución de la historia como disciplina, ¿verdad? Pero este hombre, que además, al ser un académico importante, le dio sentido a su vida, de hecho fue víctima del nazismo, ¿no? Fue ejecutado por formar parte del Frente de Resistencia a la ocupación nazi. Decía, la incomprensión del presente muchas veces nace del desconocimiento del pasado. Y nos combinaba a que en ese diálogo con el pasado desde el presente, que cada uno como sociedad o cada uno tiene, también de ahí poder construir alguna perspectiva de futuro. Entonces la pregunta que indirectamente nos lleva el título del libro es posible construir futuro si no tenemos pasado? O sea, es una provocación por sí misma el título. Y de ahí me surge otra idea, que es un libro oportuno, no oportunista, que no es lo mismo. Porque el momento de tanto revisionismo, el momento que se llega al extremo del negacionismo, para una sociedad como la uruguaya, que todavía carga con el karma de la impunidad, vaya si será importante tener distintos instrumentos, distintos mecanismos, distintos aportes que nos permitan resignificar, reconstruir esa memoria y poner en valor político lo que implicó, sea a partir de testimonios o sea de esto que parece que es ficción y no tan ficción, pero que nos permite como sociedad, como colectivo humano, poder tener trazada no solamente una perspectiva de futuro, sino poder comprender por qué hoy todavía en el Uruguay han ganado terreno o pretenden ganar terreno estas visiones que, reitero, no implican solamente un revisionismo, sino que hasta un negacionismo de ciertos hechos de nuestro pasado reciente. Por lo tanto, hay una tarea colectiva de militancia que también hoy es resistencia, porque ante este escenario de revisionismo, de nacionalismo, resistir por el rescate de la memoria de lo que fue, de lo que pasó, de sus consecuencias, de quienes estuvieron de un lado o de otro, porque hasta en eso se quiere hoy tergiversar algunos planteos, es un esfuerzo colectivo muy importante, pero ese esfuerzo colectivo también lo tenemos que anclar
en distintas acciones como esta, que la es escribir un libro, para contribuir entonces a poder comprender por qué hoy esas voces están presentes y sobre todo los riesgos que eso tiene para la construcción del futuro. Por lo tanto, digo solamente estas dos cuestiones: un título provocador que amerita lo que es el contenido de la obra varias lecturas, y un texto oportuno que viene a sumarse a un conjunto de esfuerzos que se vienen realizando por el rescate de la memoria, sobre todo ante este embate de negacionismo, de revisionismo, porque de ahí no hay perspectiva de futuro en términos de avance democrático, de respeto a los derechos humanos, de construcción cultural, si no nos reconocemos, si no nos visualizamos en lo que realmente pasó para poder proyectar lo que viene. Así que gracias, Miguel, gracias a Memoria Jujuy por este esfuerzo y porque es una contribución más a ese combate por el rescate de la memoria histórica. ¿Se oye bien? Sí. Acá retumba. Bueno, yo tengo que agradecer en primer lugar que hayan venido con este temporal. En Mercedes no hubiera ido nadie. Dice que mañana va a estar bien en Mercedes y no va a pasar nada feo. Lo vamos a hacer en el patio interior del sindicato de Aute, en Colón y La Rambla, al lado de la casa del benemérito intendente Besos. Es un local muy lindo y tiene un patio interior hermoso. Yo pretendo hacerlo en el patio, pero no sé, a las 7 de la tarde si no hace mucho frío y estamos viejos. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes y a Mariana y a Rodrigo que se prendieron al proyecto de editar el Vivir sin Pasado, y a FENAPE, por supuesto. O sea, cuando pensamos en la presentación se me prendió la lamparita la gente de IABA cuando veía las imágenes esas en la televisión y veía a Irene que no hablaba. Entrevistaban a otras compañeras y Irene andaba por ahí. Irene, ahí está Irene, porque claro, es eso, ¿no? O sea, al lado mío es una chiquilina, ¿no? Sus hijos, estuve hoy en la casa de sus hijos, 17 años, te das cuenta. El hijo más chico mío tiene 32. Y bueno, con respecto a este libro, es cierto todo lo que han dicho ellos, ¿no? O sea, cuando Irene estaba hablando de la bruja, estuve a punto de cantar eso de Lelutier. No, descubrieron, por fin me descubrieron. Pero claro, no es autobiográfico, más allá que yo aclaro ahí al final, porque siempre es bueno aclarar, en un epílogo, que esto lo viví en carne propia, pero también lo viví en los relatos de los compañeros, porque yo digo un año y medio muy intenso que viví, de los 17 hasta los 18 y poco, primero cuartel de Mercedes, después clandestinidad absoluta de 3 meses acá en Toledo Chico. Después de ahí viene que estuve en los vagones de Canelones, ¿no? Y después tuve 9 meses, un parto entero, entre los 2 meses de vagones, 7 meses en el cilindro. Nos escapamos en la fuga más famosa del mundo mundial. Una fuga, además, que en el libro de Álvaro Rico y de Carlos de Masi de 15 días de la huelga general, dice que el cilindro se inauguró con la huelga general y se cerró cuando se fugaron Alberto Grille, José Baroni, que iba a venir y no sé si no lo veo, y Freddy Fagner y otros. Así que otros. Yo estaba dando clases en el Liceo Campo, en el Liceo Departamental de Mercedes, y además estaba encargado de la biblioteca. Entonces le dije yo soy profesor de literatura, claro, ¿no? Pero le dije así siguen cayendo familiares, ¿no? Familia grande. Mi hermana. Le dije a los compañeros de los profesores de historia, en la sala de historia, vamos a traer
a Álvaro Rico y a Carlos de Masi, porque el libro era un libro así. Para traerlo en la biblioteca y para traerlos. Los llevamos a los dos, la cátedra de historia me siguió la corriente, juntaron plata, le pagaron el pasaje a Álvaro Rico y a Carlos de Masi, presentaron el libro en el Salón de Actos de Liceo Campo, año 2005. Y mi secreta venganza fue que cuando los acompañé a la terminal, le digo a Álvaro, abrí la hoja, digo, acá, esos otros que vos decís, soy yo, solo yo, no eran otros, yo soy. Decía Carlos de Masi, ahora va a recoger todos los ejemplares, va a poner a mano y Miguel Millán. No, eso, digamos, a mí me importa. A esta altura, 66 años, ya más de lo que ha llovido, no puede llover sobre mí, no tengo nada que decir. Pero, eso que siempre nos quejamos los canarios, ¿cómo nos ignoran? Claro, si son la mitad del país que viven acá, y nosotros allá somos pueblitos de 3.000 de Rodó, 45.000 Mercedes. Además, cuando en ANEP invitan a un acto, dicen Dolores Mercedes. Dolores Mercedes, es impresionante. No, y cuando yo era militante, que venía a los congresos, un compañero mío que vivió conmigo en el exilio en Cuba, puso el cartelito Departamento Mercedes, y yo había estado 9 años exiliado rompiéndole los cocos diciéndole, decime cuáles son los 5 departamentos que no coinciden el nombre del departamento con la capital, para que se le metiera. No, y todavía no ha llegado Carlita Saki, la compañera del alma, que dice, ay, y yo le dije, nos reencontramos porque nos volvimos a encontrar los que vivimos en Cuba, ¿no? Ahí estamos en el barrio sur. Y yo le digo, yo estoy a la orilla del y me pregunta, ¿y dónde queda eso? Ay, que estamos jodidos. O sea, no es solamente la autoridad de la ANEP. Y este libro tiene como una escritura anterior que tiene que ver con, yo lo digo ahí, mi vivencia, la vivencia de otros que me la contaron, pero también después me metí a leer los archivos. Los archivos es papita para el norte, no voy a leer más. Pero leí 2.000 hojas de esas cosas impresionantes, porque ya lo había escuchado a Gerardo Caetano y a Álvaro Rico decir que cuando entraron en el archivo del horror, ¿se acuerdan del 2005 cuando Tabaré los designó a ellos? Ahí descubrieron, Gerardo Caetano, que no viene de la patria comunista, que como dice él, patria comunista, ¿no? Ahí me sentí identificado. Yo no milito en el partido hace añares, pero me siento parte de la patria comunista, ¿no? Los olfateos de lejos, ya sé. Mirá que cuando yo hablo también seguramente algo debe haber tenido. Entonces, eso que Gerardo Caetano dice que cuando entraron al archivo del horror se dieron cuenta la dimensión de la represión contra el partido y la juventud comunista, ¿no? Algo que nosotros mismos no le dimos pelota. O sea, la sociedad uruguaya entera cree que lo único que sucedió fue la fuga del abuso de Punta Carreta y la noche de los 12 años que está en Netflix. Mi fuga nunca va a estar en Netflix. Y es la más famosa del mundo mundial. ¿No? Cuando hicimos el juicio de los vagones de Canelones, nadie sabía que en Canelones había habido esa brutal represión. Hasta yo también, porque cuando empezamos a reconstruir con María Julia, en el 2016, por ahí María Julia fue, María Julia me pedía, bueno, ¿qué tenés escrito vos sobre los vagones? Y una línea en el Faltan 4 del libro de la fuga, que la escribí yo, hay una línea nada más que digo, que yo vine al cilindro desde los vagones de Canelones. Nada más. O sea que ni nosotros mismos le damos la importancia, que fíjense lo que tiene. Cuando la gente dice, bueno, ¿por qué recién ahora? Y bueno, la ley de impunidad, y a su vez la gente que tenía los oídos cerrados. Nosotros hablábamos y éramos, imaginan ustedes, Mercedes, el loco Millán anda repitiendo que vio que secuestraron a Elena Quintero de los jardines de la Embajada de Venezuela. Está rayada, está loco. Eso no pasó.
¿no? Sanguinetti lo impuso, pero mucha gente, y hay gente que recién ahora está animándose a hablar. Bueno, pero así todo, ahí yo rescato voces y experiencia de gente que hasta ahora no quiere contar y no lo va a contar. O sea, eso es lo que tiene el libro ahí adentro. O sea, historias de gente que muchos de ellos viven todavía, viven entre nosotros, ¿no? Son mis amigos, mis compinches, son mi patria comunista, pero que no quieren contarlo, lo quieren olvidar, porque también, claro, desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría, dicen que es cierto que nosotros para sanar personalmente olvidamos las cosas feas que nos han pasado y recordamos solo las cosas lindas, ¿no? Y eso a la sociedad también le pasa, a los gurises, ¿qué me va a seguir hablando de eso? Otra vez lo mismo, no. Pero de tanto leer, porque me gusta leer, soy masoquista, me gusta leer todo lo que tenga que ver con esto, ¿no? Los testimonios, y he leído de todos lados, de todos los grupos políticos que pasaron por la historia reciente, ¿no? Y esto falta, esto no fue contado, esto no está contado. Bueno, y entonces la escritura anterior, que es mía, de esto, fue cuando, después que salí de esos 6 días, que tenía 17 años, y pasé por el cuartel de Mercedes, la experiencia terrible, ¿no? Yo tuve un defecto, que lo sigo teniendo, que es contar todo. Y salí y empecé a contar, te lo conté a mis padres, a mi hermana, y contaba. Y vino un compañero de Montevideo, amigo, compañero y militante de la Juventud Comunista, y me dijo, bueno, vos te vas a tener que ir para Montevideo, porque si te quedás acá te van a volver a agarrar. Pero eso que vos me contaste, tenés que escribirlo. Y me lo hizo escribir, en acuerdo de los dos, Pablo Párez, el amigo ese. Y en hojillas Hop, escribí toda la historia de lo que había pasado ahí dentro del cuartel, esos 6 días, todo lo escribí ahí. Y él lo dobló chiquitito y lo con cinta para podérselo tragar si lo agarraban. Eso es la preescritura de esto, porque a raíz de eso seguramente esas hojillas circularon entre la gente que estaba militando en la clandestinidad en abril, mayo del 75. Porque después, cuando estaba en el cilindro, que no me conocía nadie, ¿no? Solamente lo que yo contaba, pero ahí me di cuenta que sí, esos papelitos habían circulado, porque cuando llegó el Gordo Gris y su patota en marzo del 76 al cilindro, el Gordo enseguida fue a mí y me dijo, vos que llevas tanto tiempo acá en el cilindro, ¿cómo es para fugarse? Y ahí empezó el tema de la fuga, ¿no? Pero ¿por qué vino a mí? Porque tenía confianza en que eso que yo había escrito era algo que había salido de las entrañas, digamos, no era inventado, había ido por los... ¿no? Bueno, la otra escritura anterior a toda esa es que cuando nos escapamos, yo quedé 7 días encerrado en una casa que era como una caja de fósforo. Los compañeros, que eran 2 arquitectos jóvenes en ese momento, el Paco Laurenzo y Claudia Coronel, acababan de mudarse para ahí, que era una casa clandestina totalmente. Entonces me dijeron, bueno, vos te vas, de día ellos se iban y volvían de noche. No prenda la radio, no tires la cadena, no nada. Tenía que quedarme quietito, sin hacer ruido, porque las paredes eran de cartón prácticamente. Hasta el punto que ahora Claudia después me contó que cuando a ellos se les rompió el audio de la televisión, prendían el mismo programa de los vecinos para ver las imágenes y escuchar lo que lo ven. Así que fíjense cómo era la vida. Entonces, ellos, como buenos universitarios, bueno, no sé si todos los universitarios, pero estos eran muy lectores, hasta ahora siguen siendo muy lectores. Entonces, en silencio, ahí yo empecé a revisar a ver qué tenían, y me encontré 100 años de soledad de García Márquez, que a esa altura, ¿no? Con 18 años no podía ser que yo no hubiera leído 100 años de soledad en el año 76, ¿no? O sea, llevaba 10 años de fama, me lo leí todo, de punta a punta, ¿no? Bueno, y entonces
el día previo a que ya ellos arreglaran todo, cómo hacer para entrar a la Embajada de Venezuela, que al final terminamos entrando 4 meses dentro de la Embajada de Venezuela, hablando con el Gordo Gris, y con José Baroni, y con José Baroni y Alba Coronel. Y yo era un bebé, ellos eran una experiencia, yo los escuchaba y para mí entendían la amistad de lo que yo. Bueno, pero antes del día ese que no iban, me pidió Paco y Claudia, no sé si los dos o uno de los dos, me dijeron, vos que escribís tan lindo, fíjense, que 18 años, ahora que escribo más o menos, 18 años, dejá escrito una carta para los compañeros que quedan en la resistencia. O sea, había pasado la operación Morgan, que era como que pasó el ejército nazi por encima de nosotros, ¿no? O sea, no quedaba ni el loro. Ellos decían, somos un grupo de amigos. Después apareció 2 veces el jefe máximo por la casa esa a hablar conmigo, y cuando yo le dije, no queda nada, no, el partido sigue vivo. Bueno, entonces era una carta dirigida a esos pocos compañeros que quedan. Y yo le escribí, o sea, no, se debe haber perdido, pero sí me acuerdo qué era lo que yo le escribí, que es la preocupación que me llevó a escribir este libro, Vivir sin pasar. Yo les decía a los compañeros, pasé por la tortura, pasé por las cosas más atroces y fui capaz de resistir. No dije una sola palabra, no cayó ningún compañero, no cayó nadie preso porque yo no hablé. Se puede vencer. Yo sabía que era una expresión de deseo de un gurí de 18 años. El Gordo Gris me decía, vos tenés 2 sarampiones, estaba lotado de rojo. Y claro, era porque todo el tiempo mientras estábamos presos, la cosa atroz era no solo cuando te llevaban a vos a la máquina, sino cuando te llevaban a la máquina a otro compañero. Y a mí me pasaba eso, porque claro, ya se darán cuenta que estoy medio, como dijo Bustillo de Maciel, estoy medio tarado. Ay, qué horrible si llegan a hablar, ¿no? O sea, qué terrible que llegan a hablar, no, que no, ay, bueno, viste, esas cosas terribles, que vos sentías como al otro le daban, y después te llevaban a vos, y supongo que a los otros le pasaron lo mismo. Así que esas son las 2 escrituras antes de la escritura. O sea, hay mucha lectura, pero a su vez un límite que me puse de que los nombres de las víctimas, no hay ningún nombre de víctima. O sea, traté de que solamente el compañero o la compañera víctima, cuando lo leas, eso soy yo, pero nadie más puede saber de a quién estoy nombrando, ¿no? Pero le cambié los nombres, cambié las situaciones. Sí, de los victimarios. De los victimarios, todos los nombres, porque algunos están presos, están en los archivos, los nombres, firmaban los tarados. Ellos sí que eran tarados, firmaban, como el Gordo Ferreira, que a mí me hacía creer que era sargento y resulta que era policía de segunda y ratero. el Gordo Ferreira infame firmaba todas las actas y por eso está prisión domiciliaria, María Julia Arán. No, creo que va a ir a prisión efectiva. Va a ir a prisión efectiva. Sí. El único, porque de los 3 de allá de Canelones, uno se mató en defensa propia y el otro se murió de enfermedad, viejo, y quedó el Gordo, infame, el Gordo Ferreira. Bueno, que los otros días cuando vi que hubo un problema en Canelones, que habló el vocero de la jefatura de Canelones, es el hijo, que se llama Alejandro Ferreira, igualito. Y entonces, el día del partido de Uruguay, habían entrado a la casa de una señora de 95 años y los vecinos entrevistaron a un vecino que estaba indignado. Las cosas como han cambiado, la educación, no sé qué. Yo, ¿de qué me estás hablando vos? Tienen a Alejandro Ferreira de vocero de la policía de Canelones. Una cosa que le escuché muchas veces decir tanto a Álvaro Rico como a Gerardo Caetano. La ruptura del tejido social, eso de que no nos reconocemos entre nosotros, ¿no? Se nos miramos con desconfianza y toda esa cosa. Empezó la dictadura. Todo eso que aparece con eso, claro. Bueno, no lo
atomizo más. Si quieren hacer preguntas o quieren decir algo. Bueno, intenso, María Miguel, y ya estaba estableciendo el diálogo ahí, así que la idea es que si quieren hacer comentarios, preguntas más allá del libro, porque hay algo de lo que está claro de la presentación de los compañeros, que hay libros que se escriben escribiendo, pero antes también se escribieron viviéndolos, ¿no? Y ese es un tipo de libro como los que ha escrito Miguel. Y bueno, acá hay gente por ahí que ha escrito libros y otros que no, pero seguro que también ha escrito en su vida viviendo muchas cosas y por ahí podemos hacer algún intercambio. Así. Una pregunta. Bueno. Bueno, no, yo quiero decir, voy a decir algo entonces. Es un placer escuchar a Miguel, es un placer reencontrarnos, porque nos reencontramos una vez por año, por casualidad, porque algo hicimos juntos alguna vez. Es enorme la satisfacción de tener en mi mano un libro de Miguel. Pero yo quería hacer una pregunta. ¿Qué viene después de esto? Porque teniendo en cuenta la capacidad y la creatividad de Miguel, ¿tiene que venir algo más? ¿Qué viene? Voy a parar porque lo que viene es que estoy trabajando en la construcción 2 años, en la construcción de una vivienda de cooperativa por ayuda mutua, y estoy de presidente de la cooperativa. Y nos comprometimos con la directiva que vamos a hacer lo que vamos a inaugurar las 42 viviendas. En el sur de Mercedes, en Artigas, más cerca de Dolores que de Mercedes. Y yo voy anotando todo. Llevo una especie de diario y además a cada reunión que voy, tengo un cuaderno, voy anotando. Acá va a salir el próximo libro, sale ahí. Ahora no tengo tiempo ni de saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Hoy vine y hay otras invitaciones ahí para venir a otras cosas, y yo les digo, miren que no, porque no puedo faltar el trabajo, son todos los días 4 horas y media de lunes a viernes, y además la sereneada, y soy el presidente, entonces, y viejo además, porque son todos gurises de 30 años, 40 años, y vienen todos los problemas, me los tiran a mí, a ver si yo los resuelvo. ¿Qué a resolver? Pero bueno, hay que escuchar los problemas. Entonces yo digo, ahí se está, es como no, salvando la distancia y la diferencia, ¿no? O sea, en el momento que me estaba pasando todo eso, yo lo vivía y lo metía todo en el disco duro. Ahora no tengo capacidad en el disco duro, como por eso anoto, y yo supongo que ahí va a salir. Porque estos gurises, que van a estar mañana en la presentación, va a ir toda la cooperativa más o menos, no tienen ni idea. Me miran, ¿qué escribiste? No, seguro, y todo ese pasado, es un pasado tan remoto. Nosotros hablaban de historia reciente, pero está cumpliendo 50 años el golpe de Estado, la huelga general, ¿te das cuenta? ¿No? Son 2 vidas más o menos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario para Miguel? Que hablaba, ¿cómo se llama la chica? Irene. Yo soy de Artigas, bastante viejito, y colega de Miguel, estuve trabajando en Penaje también. Escuchaba lo que tú decías acerca de que no hay historia de las torturas. Y lo que decía Miguel sobre lo difícil que es hablar o comentar lo que pasamos. Porque yo hablaba con un compañero que decía, escribir, contar todo desde que te agarraron. No se puede. Es muy duro. Y un amigo viudo también, la esposa estuvo presa, me decía que cuando murió ella encontró la carta donde ella relataba, pero que nunca se lo había contado. Y hay una cosa que pasa con las mujeres que es mucho peor, pero puede pasar si puedo conocer. Porque lo primero que te preguntan es lo mismo, ¿te violaron? Entonces la dignidad se va al suelo, es impresionante eso. Ahora,
Yo soy más vieja que tú, Miguel. Yo estuve en el 72. O sea que la dictadura faltaba tiempo para que pasara. En el 72 empezaron. Y empezó mucho antes. Porque en Artigas desde el 68 empezamos a padecer la persecución. Y eso tampoco se ha hablado mucho. Pero tampoco se ha hablado de los que quedaron. Que habla mucho de la gente del exilio y de los que quedaron no. Yo he estado en todos lados. Yo no sé si te he visto porque yo he estado con Mercedes Cuñat, con María Julia, que yo miré, pero con la otra María Julia, una vez te escribí a ti pensando que era María Julia. Y con todos los vagones, estuve en todas estas que ha hecho este año, hubo muchísimas manifestaciones de todo tipo, pero falta y va a seguir faltando, porque los jóvenes ignoran todo eso, le hicieron un lavado de cerebro tremendo. Nosotros padecimos, en cuarto liceo yo tenía 16 años y ya no sabía qué seguir. Estamos con Mercedes trabajando en los sitios de resistencia, en Artigas. No pudimos hasta ahora colocar una placa de memoria de los lugares de memoria. No, hemos trabajado, y la gente no se anima, no quiere, no sé qué pasa, no hemos podido. Tuvimos lugares de resistencia, un lugar de resistencia, porque en el 68, antes, se hizo un acto donde estaba el abuelo de Emiliano hablando sobre Antonio Machado, que llevaron preso a todos, porque dijeron que estaban hablando de un guerrillero cubano. No sé si tu abuela te habrá contado, Emiliano, pero eso fue famoso. Hombres, mujeres y niños, todos presos. Los varones a salto. Las mujeres las quisieron llevar a un seminario, no sé qué era, una especie de residencia cristiana. El cura se le impuso y dijo, esta no es cárcel, esta es la casa de Dios, y defendió a las mujeres y no fueron detenidas. Pero nosotros hemos sufrido muchísimo. Artigas es uno de los peores lugares, yo creo, de conservadores, ¿no? Bueno, lo que quería decir era eso, no es fácil hablar de la cultura. No sale. Entonces, quiero dar a Bueno, yo soy fan de mi amigo porque tiene una cosa que me parece que es fundamental, que es una lectura sumamente amena, que no leería otro tipo de gente más que nosotros que somos de fierro, ¿no? Digo, si no fuera como es, porque, digo, uno lee igual aunque sea árido, pero estos libros de Miguel, todos los que yo he leído por lo menos, me falta el tercero, no sé cuál fue que le marqué. Está online nada más. Que está online. Es un libro que lo agarré y seguí, ¿no? Es sencillito, lenguaje llano, o sea, tiene muchas cosas importantes. Por suerte creo que el disco duro es tuyo para que se brome es bravo. Uno te hace cualquier cuento y enseguida empieza, sí, pero tal cosa, porque tal cosa, porque tal cosa, porque tal cosa. Y el tema del recuerdo, que me parece que es muy importante, es que hay tiempos para esas cosas. Y este es un tiempo para estas cosas. La obra Tiempos sin libros, ¿no? Que se ha exhibido varias veces ya, que habla justamente de ese tiempo donde no se habló ni el que estaba preso, ni la persona que estaba en la casa, ni los hijos preguntaban, ni los padres. Porque hay tiempo, necesita maduración y todo eso, porque es muy hermoso. Entonces yo creo que estamos en este tiempo, ¿no? Aparte de, y hace poco hubo una exposición en el mismo sentido de hijas o nietas o sobrinas de presos políticos, donde pusieron en forma artística, ¿no? Y contaron cosas que habían pasado que no podíamos. Yo no podía creer que me creía que sabía bastante de tema, ¿no? Porque no lo habían contado.
y pasaron cosas muy dolorosas los que quedaron en su casa. Bueno, gracias, Miguelito. De a poco me voy acordando de cosas nuevas. Un poco, yo fui dándolo, ese fue mi taller, se lo iba dando a leer a medida que iba avanzando a compañeros que habían vivido cosas parecidas y huían espantados, ¿no? No me hacían ninguna devolución, silencio absoluto del otro lado, hasta que por ahí, yo estaba seguro que lo que quería hacer era esto, ¿no? Pero porque no es exactamente el morbo de la tortura, o sea, la tortura prácticamente no está, no es eso, es todo lo que vivimos al margen y a pesar de, ¿no? O sea, cómo lo vivimos desde adentro nosotros. Y luego está, cuando ya más o menos lo tenía, hasta el punto que hubo dos correctoras de estilo, una al principio y otra al final, y no aparecen en el libro con los créditos porque no quisieron. Y después al final, cuando yo ya más o menos lo tenía y estaba convencido que yo se lo di a leer a dos escritores con mucha más, con fama, vamos a decir, fama bien ganada. Uno era Gustavo Espinosa y otro más. Los dos me dijeron más o menos las mismas cosas. Yo quería saber si eso era literatura, si la había logrado hacer literatura con esa temática. Los dos me confirmaron, pero a la vez los dos dijeron cosas parecidas. Los dos dicen que el libro es como un piñazo en el estómago, porque es muy fuerte, sin entrar en lo escabroso ni lo morboso de la tortura. O sea, no es eso, ¿no? Pero sí todo lo otro de qué pasó con nosotros, porque nos pasó por arriba. Nosotros, sobre todo los comunistas, decimos que la huelga general hizo nacer herida de muerte a la dictadura y nos negábamos a decir que habíamos sido derrotados. Nos negamos. Pero además, en el 72, en el cuartel de Mercedes, masacraron compañeros Tupac, maoístas, comunistas del partido. Y yo buscaba, me acuerdo que fue Lenin a Mercedes como corresponsal del diario, y yo había escuchado en vivo y en directo a los compañeros contar lo que les había pasado. A los camarencos. Y cuando veo lo que iba a denunciar Enrique Rodríguez, y lo busqué ahora, porque busqué en la Biblioteca Nacional el Popular, no dice nada. No dice nada. O sea, había todo unas explicaciones que con el libro también te va a ser parecido así. O sea, es un libro políticamente incorrecto, como dice Espinosa, Gustavo, mi amigo, ¿no? Gustavo dice ahí, es decir, es desangelado, como dice el indio Solari. Son relatos desangelados, donde son gente de carne y hueso. Ahí no, porque viste que hasta ahora parecía como el martirologio, los héroes y los otros los malos, los no sé cuántos. Ser humano, oriental en la patria y la tumba. Eso, entonces, un poco, bueno, Gustavo sí se animó. Después lo invité a que viniera a la presentación, pero está demasiado ocupado en Macondo y no sé cuánto, el tipo es demasiado famoso. Pero sí, claro, con Gustavo, con Irene, con José, fuimos muy colegas de las asambleas técnico-docentes con el asunto de la reforma de Rama, en esa época sobre todo. Bueno, muchas gracias. Una aclaración, porque esa anécdota que tú decís, tiene una cantidad de derivaciones. En realidad, sí hay una página entera. En realidad, del Senado, hay una página entera del diario reproduciendo la intervención de Enrique sobre las torturas a Olga. La anécdota es la siguiente. ¿A Olga? ¿Sí? Sí. La historia es la siguiente. Efectivamente, yo fui en aquella época, ya le hice una entrevista a Olga y
y Olga, con una valentía total, narró absolutamente todo lo que pasó en el cuartel de Mercedes, pero con un lujo de detalle. Vine a Montevideo y me pasé un día entero con cuidado, cuidando cada palabra. Y escribí 6 páginas a un espacio, 6 carillas a un espacio, que no podíamos publicarlo en el diario, porque lo único que podíamos publicar era aquello que se decía en las cámaras. Había censura en ese momento. Entonces, yo salía, terminaba mi tarea en el diario, a veces con suerte a las 3 de la mañana, habitualmente a las 3:30. Y no tenía plata para un taxi, ni para ómnibus. No había ómnibus en esa época. Vivía atrás del Palacio Legislativo, al lado de donde era la Federación de la Lana en la Cuña de Figueroa. Y una compañera que trabajaba en aviso en el diario esperaba que yo me fuera porque vivía cuadra en casa. Quiere decir que a las 3:30 de la mañana salimos del diario el 18 de junio, agarramos Río Branco para la avenida, para ir a un punto, para llegar a casa. En plena medida de seguridad había chanchita, jeans, lo que sea, todo. Entonces, al llegar a la calle Paysandú y Río Branco, un jeep de la Marina, los dos ahí, contra la pared, piernas abiertas, brazos arriba, y empiezan a meter el abanito adentro, sobre todo que yo tenía, y sacan las 5. Empieza a leer el muñequito de la Marina y le dice al capitán, observe y le entregaron las 4 máquinas de 5. El capitán se tomó el tiempo, estuvo como 15 minutos leyendo absolutamente todo. Parado yo como estaba. Y él empezó a leer, dice, descanse. Para. La pared. Leyó todo. Cuando terminó, dobló las hojas. Si lo hace, dice, ¿para qué es esto? Yo le dije, para entregárselo al senador Enrique Noguera. Si lo hace, ¿dónde va? A tal lugar. Camine por este lado, no vaya por tal lugar porque ahí están las policías. Ella fue un tiro. Al otro día se me entregó a Enrique y lo leyó entero y se había publicado en el diario enterito. Es decir, el sí del diario en los archivos, capaz que hicieron desaparecer, pero salió absolutamente todo lo que le pasó a Olga. No lo encontré. No lo encontré. En la Biblioteca Nacional. No, tenés que buscar la Biblioteca del Palacio Legislativo, que tiene mucho más cosas. Es prensa, pero. Son algo de biblioteca. El Palacio Legislativo. No, la del Palacio tiene mucho más cosas. Es probable que haya hecho desaparecer eso. No. Bueno, no sé si el Negrito Rey, allá el hombre de los vagones. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. No sé si terminé antes o tienen ganas de seguirla, pero el tiempo no está. Están los libros. Están los libros a la venta ahí. Están los libros a la venta. Venta promocional. Después vamos a estar en ¿Y el autógrafo cuánto cuesta? Van a quedar en las librerías. En la librería va a ser otro precio.